Con frialdad me soltó: mis amigos siempre serán primero, tú eres reemplazable. Ese mismo día desaparecí de su vida sin dar explicaciones. La ironía llegó después, cuando se presentó en mi nuevo hogar con todo su SWAT, creyendo que aún tenía poder sobre mí, y solo hallaron un muro de indiferencia imposible de derribar. Mi nombre es Caleb. Habíamos estado juntos 2 años, convencido de que estábamos construyendo algo sólido, pero resultó que yo no era más que un actor secundario en la interminable novela de su grupo de amistades. El colmo ocurrió justo el día que debía ser uno de los más importantes de mi vida. Después de 3 años de esfuerzo, noches de clases adicionales y prácticas fuera de horario, había conseguido mi ascenso a técnico veterinario principal en el hospital de animales. Era el puesto al que había aspirado desde que empecé como auxiliar recién salido de la universidad comunitaria. El ascenso incluía un aumento de $6.000 y la posibilidad de involucrarme directamente en procedimientos quirúrgicos, algo con lo que soñaba desde que inicié. Quise celebrarlo como correspondía. Reservé mesa en un restaurante italiano del que siempre hablábamos, aparté una botella de vino que con mi antiguo salario no me habría podido permitir y marqué las 7 de la tarde para nuestro encuentro. Pero esa misma tarde, cuando la llamé para confirmar la cita, María me soltó que no iría. Es noche de karaoke con el círculo interno, dijo, como si eso lo explicara todo. Ese círculo interno eran Hannah, Coulton, Dalton y Shelby, además de María. 5 adultos cerca de los 30 que trataban sus reuniones semanales como si fueran rituales sagrados imposibles de cancelar. Tenían chats específicos, calendarios con colores y hasta protocolos de emergencia por si alguien llegaba tarde. Yo los había visto pasar noches enteras planeando su siguiente encuentro mientras ignoraban por completo el que estaban viviendo. En ese momento yo estaba en la sala de descanso del hospital, con el uniforme impregnado de desinfectante y champú de perro. Mis compañeros habían comprado un pastel de supermercado para celebrar mi ascenso, y yo tuve que apartarme un momento para atender esa llamada. ¿No podemos celebrarlo mañana?, le pregunté sabiendo de antemano la respuesta, porque después de 2 años ya conocía de memoria sus prioridades. Caleb, sabes lo importantes que son estas noches para nosotros. Se trata de constancia, de apoyarnos siempre. Jamás hemos faltado a un jueves de karaoke. Nunca. Eso es lo que nos hace especiales. ¿Y qué pasa con estar para mí? Le solté. Hubo un silencio largo, tanto que pensé que la llamada se había cortado. De fondo escuchaba los ruidos de su rutina, los cajones del armario, el maquillaje, los cambios de ropa. Ella se alistaba para que sus amigos la fotografiaran y compartieran cada instante en sus historias perfectamente coordinadas de Instagram. Finalmente, con voz impaciente, dijo: «Mira, mis amigos van primero, tú vas después. Ellos han demostrado su lealtad una y otra vez. No me pidas elegir entre ti y mi familia elegida, porque no es justo». Familia elegida. Así se llamaban entre ellos, como si hubieran sobrevivido a alguna tragedia, cuando en realidad solo se habían conocido en una cata de vinos 2 años atrás y se convencieron de que eran almas gemelas. Incluso se tatuaron círculos idénticos en la muñeca durante un viaje a Portland, con todo un despliegue en redes y hashtags incluidos. «No te estoy pidiendo que elijas», le dije mientras miraba por la ventana como el Dr. Whitfield atendía a un Golden Retriever en la sala de consulta. «Solo te estoy pidiendo que te importe algo bueno que me pasó». «Claro que me importa, Caleb. Pero esto es solo una cena, podemos celebrarlo cualquier día. Karaoke es solo una vez a la semana. Si falto, decepciono a 4 personas en vez de solo una». ¿Solo una? Eso era yo para ella. No el novio con quien compartía 2 años de relación, no alguien que mereciera prioridad de vez en cuando. Solo una persona que valía menos que el disgusto colectivo de su grupo. Al llegar a casa esa noche, María ya no estaba. Había dejado tras de sí rastros de brillantina y el aroma persistente de su perfume caro. En la cocina encontré una pila de camisetas idénticas que había pedido para la próxima salida del grupo. Camisetas amarillas con el lema «Círculo interno por siempre» en letras de colores, con dibujitos de camping y los nombres impresos en la parte trasera. El recibo marcaba $32 cada una, 5 en total. Ese mismo fin de semana estaba programada mi reunión familiar, algo que le había mencionado varias veces y que figuraba en nuestro calendario compartido. Pero ella había gastado $160 en camisetas para sus amigos y había ignorado por completo mi compromiso. Me quedé con esas camisetas en la mano, pensando cómo había invertido dinero que realmente no teníamos en uniformes ridículos para un grupo que probablemente olvidaría su nombre en unos años, mientras pasaba por alto lo que era importante para mí y para mi familia de verdad. Entonces entendí que no estaba saliendo solo con María, estaba saliendo con todos ellos, y en esa elección perdía siempre por goleada. La cena de celebración la terminé solo, sentado en mi mesa con comida china para llevar y la botella de vino que había comprado para los dos. Fue la comida más cara de mi vida, no por el precio,
sino porque en ese instante comprendí exactamente cuánto valía para la persona que creía que me amaba. No discutí, no intenté convencerla, simplemente empecé a planear mi salida con la misma precisión con la que organizaba los procedimientos quirúrgicos en el hospital. La oportunidad apareció cuando María anunció emocionada que el círculo interno iría a un festival de música de 3 días a 2 horas de la ciudad, con coronas de flores y una caravana que el tío de Coulten les prestaría. Ella estaba tan entusiasmada con la aventura que apenas notó cuando mencioné que quizá aprovecharía para visitar a mi amigo Travis. Yo ya había estado ahorrando desde el ascenso, y en cuestión de días aseguré un pequeño estudio al otro lado de la ciudad, a solo 15 minutos del hospital veterinario. No era mucho, apenas unos 40 metros cuadrados con una cama abatible y una cocina minúscula, pero era mío. Más allá del tamaño, lo importante era que por fin tenía un espacio donde podía pensar con claridad, lejos de los recordatorios constantes de lo poco que importaba en mi propia relación. El proceso de mudanza se transformó en algo parecido a una terapia, casi como si estuviera operando mi propia vida para salvar lo que quedaba de mí. Durante mis descansos en el trabajo, manejaba hasta el apartamento con cajas llenas de libros, mis antiguos manuales de veterinaria y pequeños dispositivos electrónicos que María nunca notaba. Ella estaba demasiado entretenida planeando sus atuendos para el festival y coordinando en los chats del grupo como para darse cuenta de que poco a poco estaba sacando todo lo que realmente me pertenecía. Travis me ayudó con lo más pesado, la moto que había restaurado con mis propias manos, el sofá de cuero que compré usado y al que devolví la vida en incontables fines de semana, y el escritorio donde guardaba mi colección de revistas veterinarias, que para mí eran tan valiosas como para otros lo son las ediciones de cómics o revistas de colección. ¿De verdad estás seguro de esto, hermano? Me preguntó mientras asegurábamos la moto en la parte trasera de su camioneta. Ella misma lo dejó claro, respondí, apretando las correas con más fuerza de la necesaria. Yo solo estoy aceptando la realidad que ya impuso. Travis había presenciado todo desde el inicio de esa relación. Vio cómo con el tiempo fui desapareciendo de nuestras reuniones porque siempre había alguna de emergencia del círculo de amistades de María que debía atender. Dejó de invitarme los fines de semana, porque la respuesta era siempre igual, ella tenía planes con su grupo. ¿Y qué le vas a decir? Insistió. Nada, contesté, y al decirlo comprendí que lo sentía de verdad. Ella misma me dijo que sus amigos estarían allí cuando yo no estuviera. Pues bien, solo estoy cumpliendo esa profecía. La última noche, antes de que se fueran al festival, empaqué la caja final mientras María estaba en casa de Shelby, supuestamente en preparativos, que en realidad consistían en beber vino y posar para fotos con ropa bohemia. Dejé mi llave sobre su tocador junto a una carta escrita a mano. No era que le debiera una explicación, era que yo necesitaba decir lo que pensaba sin interrupciones ni discusiones. María, tenías razón, tus amigos seguirán allí cuando yo me haya ido. Lo que no comprendiste es que, sin querer, me enseñaste a distinguir entre ser querido y ser necesario. Y yo necesito estar con alguien que realmente me quiera de vuelta. Espero que tú y tu círculo encuentren lo que buscan. Cuídate, Caleb. Firmé, apagué las luces y salí de un lugar que, siendo sincero, nunca llegó a sentirse como hogar. Al día siguiente, mientras ellos cargaban su camioneta como si fueran a un viaje de un mes, yo estaba instalando mis cosas en un sitio donde al fin podía escuchar mis propios pensamientos. Por primera vez en 2 años, un sábado amanecí sin revisar el teléfono para saber a qué actividad grupal debía adaptarme. Preparé café en mi diminuta cocina, me senté en mi sofá de cuero y abrí una revista veterinaria sobre nuevas técnicas quirúrgicas mientras sonaba en la radio lo que yo quería. Fue la mañana más tranquila y pacífica que recordaba en mucho tiempo. Y entendí que mi decisión no solo se trataba de María, era sobre reencontrarme conmigo mismo. El festival terminó un domingo, y para el lunes por la mañana mi celular parecía un campo de batalla digital. María había regresado, encontró mi llave y la carta, y en cuestión de horas su grupo convirtió aquello en una emergencia de máxima prioridad. El primer ataque vino directamente de ella, 17 llamadas perdidas, 12 mensajes de voz y una cadena de textos que pasaban de la confusión al enojo y finalmente a la desesperación. Caleb, ¿qué es esto? Llámame ahora mismo. Esto es una locura. No puedes desaparecer así. Necesitamos hablar. Después llegaron los refuerzos. Coulten me escribió a las 6:47 de la mañana. Amigo, ¿qué demonios hiciste? María está destrozada. No puedes abandonar a alguien así. Sé hombre y habla con ella. Dalton no tardó en sumarse. Esto es un drama, Caleb. Todas las parejas tienen problemas. No te vas corriendo. Vuelve y arreglen esto como adultos. Shelby optó por el chantaje emocional. Estás destruyendo la dinámica del grupo, ¿eres consciente de lo egoísta que es esto? María no ha parado de llorar. Regrésate y soluciona el desastre. Hannah fue más directa, atacando mi personalidad.
Siempre supe que eras incapaz de comprometerte emocionalmente. Pobre María, merece a alguien mejor que tú. Lo que más me impresionó no fueron los mensajes en sí, sino la organización detrás de ellos. Era evidente que se habían reunido para planear una estrategia de presión, Coulter apelando a mi hombría, Dalton acusándome de exagerado, Shelby jugando con la culpa y Hannah destruyendo mi carácter. Parecía casi un ejercicio militar de manipulación emocional. Pero lo peor fue cuando descubrieron dónde trabajaba. Coulter apareció en la clínica veterinaria durante mi hora de almuerzo, entrando con aires de negociador de rehenes, con zapatillas de diseñador y gafas oscuras. Necesitamos hablar, anunció frente a April, la recepcionista, que lo miró como si estuviera teniendo un ataque nervioso. Estoy aquí por Caleb, dijo con voz grave, paseándose frente al área de adopción de gatos. Al fondo, vi al Dr. Whitfield observando con gesto preocupado desde su oficina. Coulter siempre lograba llamar la atención, pero nuestra tranquila clínica veterinaria no estaba preparada para semejante espectáculo. ¿Qué haces aquí, Coulter? Le pregunté, manteniendo la voz baja porque había clientes con sus mascotas esperando. ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué haces tú desapareciendo como un cobarde? ¿Tienes idea de lo que le has hecho a María? Lleva 3 días llorando sin parar. Eso es entre ella y yo, respondí, firme pero sereno. No, Caleb, replicó él, alzando más la voz. Esto ya no es solo entre ustedes dos. Habían llegado al extremo de acusarme de haber destrozado su grupo de amigos. Uno de ellos me miró fijamente, y con voz cargada de reproche, lanzó la frase. Has destruido todo lo que teníamos. ¿De verdad piensas que puedes marcharte así, sin más, dejando atrás a personas que realmente se preocupan por ti? La ironía me golpeó de inmediato. Esas mismas personas que durante 2 años jamás se habían detenido a preguntarme cómo estaba o qué pasaba conmigo, ahora pretendían erigirse como guardianes de mi bienestar emocional. Era un absurdo. Contuve la rabia y contesté con calma. No me estoy alejando de nadie. Lo único que he hecho es dejar de salir con María. Pero mi explicación no fue suficiente. Para ellos, aquello era inadmisible. Según decían, no era la manera adecuada de terminar una relación. Coulter, visiblemente alterado, empezó a alzar la voz. Sus gestos se volvían cada vez más teatrales, y con un tono moralista insistía en que uno no podía simplemente desaparecer, dejar cartas vagas y cortar todo contacto. Que lo correcto era sentarse frente a frente y tener una conversación madura, como adultos. Pude ver a lo lejos como April, la recepcionista, se movía nerviosa. Sus manos buscaban el teléfono y estaba lista para marcar seguridad si la discusión se salía de control. No era para menos, la tensión en el ambiente podía cortarse con un cuchillo. Yo, por mi parte, me mantuve firme. Miré a Coulter y le respondí. Durante 2 años intenté conversar como adultos. Hice lo posible por ser escuchado. Pero ella misma dejó en claro cuál era mi lugar en su vida. Lo único que hago ahora es aceptar lo que ya estaba decidido por ella. No obstante, Coulter me siguió hasta la calle, sin detener su sermón. Continuó hablando de madurez, de respeto, de lo que significaba ser un adulto en una relación, como si él tuviera la autoridad moral para darme lecciones. Lo irónico era que en su obsesión por convencerme, no hacía más que demostrarme lo que ya sabía, que ninguno de ellos entendía lo que eran los límites personales. A partir de ese momento, todo se volvió mucho más intenso y asfixiante. Lo que empezó como simples reproches se transformó en un acoso sistemático. Dalton se dedicó a crear perfiles falsos en aplicaciones de citas. No lo hacía para intentar engañarme o crear encuentros, sino para bombardearme con mensajes larguísimos. En ellos me acusaba de huir del amor verdadero, de ser orgulloso y de no tener la valentía de reconocer mis errores. Mientras tanto, Shelby comenzó a aparecer en los lugares donde yo iba. Primero en la cafetería cercana al hospital donde trabajaba, luego en la librería donde compraba revistas y manuales de veterinaria, e incluso en el taller donde llevaba mi motocicleta a reparar. Siempre fingía que eran coincidencias, pero no había nada de casualidad. Tras cada encuentro fortuito, venía una serie de discursos ensayados sobre la importancia de ceder, de sacrificarse en pareja y de apostar por lo que vale la pena. Lo más perturbador fue cuando descubrieron mi nueva dirección. Una tarde, después de una cirugía complicada en el hospital que me dejó exhausto, llegué a casa y encontré varias bolsas colgadas en la manija de mi puerta. Dentro había objetos míos que había dejado en el apartamento de María, mi taza favorita, un suéter gastado, algunos DVD antiguos. Cada uno iba acompañado de una nota escrita a mano por los miembros del grupo. La más manipuladora fue la de Hannah. Caleb, sé que fui dura antes, pero lo hice porque me importan mucho los dos. Tú y María están destinados a estar juntos. No dejes que el orgullo destruya algo tan hermoso. Revisando después las cámaras de seguridad, descubrí que se habían organizado en turnos para vigilarme.
Dalton aparecía temprano, a las 6 de la mañana, Shelby al mediodía, Coulton por la tarde. Lo trataban como un proyecto grupal, como si mi ruptura fuera un trabajo en equipo que requería vigilancia y presión constante, casi una operación militar. La gota que colmó el vaso fue una madrugada, a las 2, cuando encontré a Hannah intentando deslizar otra nota por debajo de mi puerta. Fue entonces cuando decidí contactar a seguridad y comenzar a documentar cada detalle, fotos, vídeos, capturas de pantalla. Todo. Tenía que protegerme. En ese punto entendí algo esencial, no solo había terminado con María. En realidad, había escapado de una dinámica enfermiza, mucho más tóxica y controladora de lo que jamás imaginé mientras estaba dentro de ella. Pasaron un par de semanas y pensé que, al fin, lo peor había quedado atrás. Sin embargo, me equivocaba. Lo que vino después fue aún más surrealista. Una noche, tras un turno largo en el hospital, terminé atendiendo un caso crítico, un pastor alemán con complicaciones tras una cirugía rutinaria. Me quedé hasta tarde cuidando que el animal reaccionara bien, y cuando al fin pude marcharme eran casi las 10 de la noche. Llegué a mi edificio agotado, cubierto de pelos de perro y con olor a desinfectante. Lo único que quería era una ducha rápida y comer un trozo de pizza recalentada. Pero lo que me encontré en el vestíbulo me dejó helado. Allí estaban los 5 miembros del grupo, esperándome como si fueran una comitiva oficial. María sostenía un cartel enorme lleno de purpurina y fotos nuestras, con frases escritas en colores brillantes que decían razones por las que debemos seguir juntos. Coulton me apuntaba con su teléfono, grabando todo para la cuenta privada de Instagram donde, más tarde, descubrí que habían estado documentando su absurda misión de salvar a Caleb de sí mismo. Dalton tenía un ramo barato de supermercado, como si se tratara de una ofrenda improvisada. Shelby vestía una camiseta de una antigua excursión, convencida de que me despertaría nostalgia. Y Hannah, apartada del grupo, permanecía con los brazos cruzados, dirigiendo todo como si fuera una negociación de rehenes. «Caleb», gritó María, su voz retumbando en las paredes de mármol. «Necesitamos hablar. Todos juntos, como familia». Me quedé paralizado, sorprendido por el nivel de atrevimiento. Más tarde supe que habían convencido a Joel, el administrador del edificio, de que planeaban una fiesta sorpresa de cumpleaños para mí. Y él, un hombre de buen corazón, pensó que era un gesto bonito y les permitió instalarse en el vestíbulo durante horas. ¿Cómo consiguieron entrar aquí?, pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Eso no importa, respondió María, avanzando con su cartelón como si fuera una abogada presentando pruebas en un juicio. Lo que importa es que nos estás castigando a todos por preocuparnos demasiado. Mira esta lista, Caleb, mira todas las razones por las que somos perfectos juntos. Entonces comenzó a leer en voz alta. Te encanta mi risa. A los dos nos gusta la pizza con piña. Me dijiste que era la mujer más hermosa que habías visto. Compartimos la misma contraseña de Netflix. Y la lista siguió y siguió, interminable, con puntos tan superficiales que podrían aplicarse a cualquier pareja genérica. Mientras tanto, Coulton mantenía el teléfono fijo en mi rostro, esperando captar alguna reacción emocional que alimentara su espectáculo privado. Esto es una locura, dije, caminando hacia el ascensor. No pueden emboscar a alguien en su propio edificio. No es una emboscada, soltó Shelby, interponiéndose en mi camino, con lágrimas resbalando por sus mejillas. Estaban allí, con ese aire de urgencia dramática que tantas veces habían usado antes. Estamos intentando salvar a nuestra familia elegida, dijo Shelby, con lágrimas que parecían ensayadas. ¿No entiendes lo que nos estás haciendo? Nos estamos desmoronando sin ti. No era la primera vez que Shelby recurría a esa táctica. Lo había hecho cuando Coulton se negó a modificar las fechas de sus vacaciones solo para que coincidieran con su cumpleaños, y otra vez cuando Dalton empezó a salir con alguien que ella no aprobaba. Sabía muy bien que no era vulnerabilidad real, sino manipulación disfrazada de emoción. Y yo ya estaba cansado de fingir que me lo creía. No se están desmoronando sin mí, respondí, con la voz firme. Apenas reconocían que existía cuando yo estaba ahí. Eso no es verdad, interrumpió Dalton, levantando un ramo de flores del supermercado como si fuera un argumento de peso. Te invitamos a todo. Simplemente nunca quisiste participar. Lo que nunca quise fue ser el fotógrafo oficial de cada salida ni el que terminaba pagando la cuenta cuando llegaba el momento de dividir los gastos. En ese instante llegó el ascensor y entré decidido, pero Shelby se interpuso y bloqueó las puertas con su cuerpo. Por favor, Caleb, danos solo 5 minutos. Déjanos explicarte lo mucho que significas para nosotros. Tuvieron 2 años para demostrarme lo que significaba para ustedes, repliqué. El tiempo de las explicaciones ya se acabó. En ese momento, María se adelantó y entró al ascensor conmigo, apretando contra la pared el cartel que llevaba en las manos.
No puedes tirar a la basura 3 años de relación así como así. Teníamos planes. Íbamos a mudarnos juntos de manera oficial, íbamos a tener un perro. Íbamos a viajar a Europa el próximo verano. Íbamos. ¿Corregí? No, tú ibas a viajar con tus amigos. Yo era el que iba a pagar por ello. Las puertas se cerraron por fin, pero María presionó el botón de emergencia, deteniendo el ascensor en seco. Quedamos atrapados en ese pequeño espacio, y pude ver claramente la desesperación en su rostro. El maquillaje corrido, el cabello desordenado y esa energía frenética en los ojos mostraban un lado suyo que nunca había visto. Sé que arruiné las cosas, dijo con la voz quebrada. Sé que te di por sentado, pero eso no significa que no podamos arreglarlo. Todos cometen errores en una relación. No puedes alejarte de alguien a quien amas solo porque se equivocó. María, tú no cometiste errores, contesté. Tomaste decisiones. Cada vez que elegiste a tus amigos antes que a mí, fue una decisión. Cada vez que recordabas cada detalle de sus vidas mientras olvidabas lo importante para mí, fue otra decisión. Y ahora yo estoy tomando la mía. Al reactivar el ascensor, las puertas se abrieron en mi piso y me encontré con seguridad del edificio esperando. Joel, el gerente, había sospechado que algo andaba mal al escuchar los sollozos de Shelby en el vestíbulo y las cada vez más agresivas exigencias de Coulton para seguirme arriba. Después supe que las cámaras revelaron que llevaban 3 días rondando el edificio, turnándose para vigilar mis horarios y organizar esa especie de intervención como si fuera una operación militar. Mientras caminaba hacia mi departamento, escuchaba a María intentando convencer al guardia de que todo era un malentendido, que solo querían ayudar a alguien a quien apreciaban. Pero yo ya no estaba dispuesto a seguir siendo un proyecto que necesitara ser arreglado. Mucho menos el villano en la historia que ellos mismos inventaron solo porque decidí valorarme lo suficiente como para alejarme. 3 meses después, la vida empezó a demostrar que la justicia a veces se presenta con un sentido de ironía casi poético. Y yo tuve el privilegio de mirar desde primera fila cómo su círculo íntimo se resquebrajaba bajo el peso de su propio drama fabricado. La primera grieta apareció cuando Coulton consiguió un ascenso en la empresa de marketing, lo que implicaba mudarse a Denver en un plazo de 6 semanas. En vez de celebrar su éxito, el grupo lo tomó como una traición personal. María lideraba las críticas pasivo-agresivas, reprochándole que abandonaba a la familia. Me enteré gracias a Travis, que seguía siendo amigo de Coulton, y entre cervezas en nuestra cervecería favorita, me lo contó muerto de risa. No lo vas a creer, me dijo. Están furiosos con él por aceptar un mejor trabajo. María anda diciendo que está haciendo un Caleb, que eligió su carrera antes que la amistad. Es de no creer. Mientras ellos se hundían en sus propios reproches, yo estaba avanzando más de lo que imaginaba. El dinero que antes se iba en cubrir actividades grupales ahora lo invertía en mí. Por fin adopté a Buddy, un Golden Retriever mestizo de 3 años que había quedado en el refugio después de que su dueño anciano falleciera. Llevaba meses sin que nadie lo eligiera porque tenía algunos problemas de salud y ya no era tan joven, pero para mí era perfecto. Con él llegaron nuevas rutinas, paseos matutinos antes del trabajo, tardes en el parque para perros, caminatas de fin de semana por senderos estatales que jamás había explorado cuando vivía pendiente de las exigencias del grupo. Buddy era el compañero ideal, leal, agradecido, lo mejor de todo, absolutamente indiferente al drama y a las redes sociales. También me inscribí en clases nocturnas de técnicas quirúrgicas veterinarias avanzadas, algo que había deseado desde mi promoción, pero que siempre quedaba relegado porque coincidía con las sagradas reuniones de los jueves del grupo. Poder aprender a realizar procedimientos más complejos en animales pequeños era un objetivo que tenía desde el inicio de mi carrera, y recuperar el tiempo y la energía mental para lograrlo se sentía como reencontrarme con una parte de mí mismo que había quedado olvidada. El segundo gran quiebre en la dinámica de ellos vino cuando Hannah empezó a salir con Ethan, un ingeniero de software de su oficina, cuyo único pecado era querer pasar los fines de semana con su novia. De pronto, Hannah empezó a desaparecer de los planes habituales, ya no acudía a cada brunch del grupo, ni a las salidas improvisadas de compras, ni a esas reuniones donde parecían jurarse que la asistencia era una prueba de lealtad. El núcleo duro reaccionó con rapidez y de la forma más previsible, comenzaron a llamarle a Ethan la etapa pasajera de Hannah, como si fuera un simple capricho, y a dejar caer frases envenenadas sobre cómo una relación no debía cambiar a una persona. Es como si ya no le importáramos nada, se lamentaba Dalton frente a conocidos en común, convencido de ser el portavoz de una verdad absoluta, aunque en realidad estaba describiendo palabra por palabra lo que yo mismo había sufrido durante 2 años. La ironía de su queja pasaba desapercibida para todos ellos. Lo que vivían ahora era lo mismo que me había tocado a mí, ser desplazado, sentir que no se contaba, experimentar como alguien a quien apreciabas dejaba de priorizarte.
En lugar de aprovechar esa experiencia para mostrar un poco de empatía hacia lo que yo había soportado, ellos eligieron reforzar todavía más su discurso de víctimas. Shelby, por ejemplo, se convirtió en una fábrica de frases motivacionales publicadas en Instagram. Hablaba de la lealtad, de la rareza de encontrar verdaderos amigos, de lo mucho que se valoraba a quienes siempre estaban. Cada publicación era más desesperada que la anterior, casi un grito hacia el vacío. Coulton, entretanto, ya pensaba en su mudanza a Denver. Los reproches constantes lo agotaban, y poco a poco, dejó de aparecer en los encuentros semanales. Prefería invertir su tiempo en buscar departamento y preparar su nuevo empleo. Aquella decisión encendió otra alarma dentro del grupo, que organizó lo que ellos llamaban reuniones de crisis. Allí diseccionaban su conducta como si fuera un caso médico grave, analizaban sus ausencias, sus excusas, sus prioridades, convencidos de que algo anormal ocurría con él. Yo lo observaba desde fuera con una mezcla de incredulidad y fascinación. Ese grupo había cimentado su identidad en la idea de ser un bloque inquebrantable. Pero apenas la vida real comenzó a interferir en esa fantasía de fraternidad perfecta, las fisuras se hicieron evidentes. Y mientras ellos se consumían en su teatro de reproches, yo, a diferencia de ellos, estaba construyendo algo auténtico, algo que no necesitaba máscaras ni pactos. Mi vínculo con Abigail empezó casi por casualidad. Ella se unió como voluntaria en el centro de rehabilitación de animales salvajes al que a veces derivábamos casos desde la clínica. Era profesora de ciencias en una escuela secundaria y dedicaba sus fines de semana a cuidar halcones heridos, mapaches maltratados y cualquier criatura que necesitara atención. Su compasión real, sin público ni aplausos, despertó en mí el deseo de conocerla mejor. Nuestra primera conversación significativa fue durante la atención de un búho atropellado. Yo realizaba la evaluación inicial y ella decidió quedarse hasta tarde para vigilar su recuperación. Se sentó junto a la jaula y comenzó a leerle artículos de una revista de naturaleza. Me explicó que había oído que los animales traumatizados podían encontrar consuelo en voces familiares. «Sabes que eso no está científicamente comprobado, ¿verdad?», le dije, intrigado. Ella sonrió y respondió con calma, «Probablemente no, pero tampoco hace daño, y prefiero pensar que puede ayudar». Esa forma sencilla y sincera de hacer el bien, aunque no hubiera certeza de su eficacia, era radicalmente distinta al falso altruismo del antiguo grupo, siempre pendiente de mostrarse en redes y buscar aprobación. Empecé a esperar con ansias nuestros turnos de voluntariado los fines de semana. Abigail jamás me pidió que la pusiera por encima de nadie, jamás me exigió atención constante ni intentó manipular mis horarios. Tenía su vida, sus metas, sus amistades. Organizaba con sus colegas excursiones de senderismo y clubes de lectura, actividades que existían sin necesidad de códigos secretos de lealtad ni ropas coordinadas. Mientras yo descubrí esa estabilidad, María entraba en lo que solo puedo describir como una etapa de reconciliación desesperada. Y no se trataba de pequeños gestos, sino de invasiones constantes. Todo comenzó a finales de octubre con mensajes de voz enviados a las 3 de la madrugada. Eran monólogos interminables que me esperaban al amanecer como espectros incómodos en la pantalla de mi teléfono. «Caleb, sé que probablemente estés dormido. Pero no dejo de pensar en lo que dijiste en el ascensor», susurraba con voz arrastrada, probablemente bajo los efectos del vino. «Tenías razón sobre las decisiones que tomo, y empiezo a entender lo que querías decir. Coulton se va a Denver, Hannah casi ya no nos habla, y no dejo de recordar cómo me advertiste que esto ocurriría». Con cada semana, sus mensajes crecían en duración y en tono intrusivo. Llegaban a durar 15 o 20 minutos, relatando detalles de lo más triviales, que se lavaba los dientes, que se preparaba para dormir, que se quedaba pensando en cada instante de nuestra relación como si estudiara para un examen imposible de aprobar. Estaba viendo Netflix y apareció esa serie que solíamos mirar. Me di cuenta de que ni siquiera recuerdo lo que opinabas del final, porque siempre estaba en el teléfono escribiéndole al grupo. Eso no es normal, ¿verdad? Debería recordar lo que pensaba mi novio sobre esas cosas. Esa súbita autocrítica habría resultado conmovedora, pero solo surgió cuando ya me había perdido. Y no se limitó a los mensajes. Empezó a aparecer en lugares donde jamás había estado durante nuestra relación. Cafeterías que antes calificaba de aburridas, parques que despreciaba, incluso actividades que había ridiculizado. De repente, ahí estaba ella, sentada en la cafetería cercana al hospital veterinario, con un libro abierto que nunca leía, esperando que yo me fijara en su presencia. También comenzó a frecuentar el parque donde sacaba a pasear a Buddy cada tarde. Siempre estaba en un banco con vista directa a la entrada, fingiendo mirar su móvil mientras buscaba con ansia mi llegada. La escena más incómoda ocurrió en una tienda de suministros veterinarios del centro, donde había ido a comprar material quirúrgico especializado. Mientras comparaba suturas, escuché un llanto inconfundible proveniente de la sección de reptiles.
Al acercarme, la vi de pie frente a un estante de accesorios para terrarios, con lágrimas cayendo mientras observaba cuencos de agua de cerámica. Caleb, exclamó al verme, con un fingido asombro que no engañaba a nadie. ¿Qué haces aquí? Comprando lo que necesito para el trabajo, ¿y tú? Pregunté, aunque la respuesta estaba cantada. Solo estaba mirando, pensando en adoptar una mascota. Tal vez un gecko, algo pequeño. Era la misma María que había pasado 2 años quejándose del pelo de los animales y negándome hasta tener un pez. Y ahora, de pronto, hablaba de adoptar reptiles. He estado pensando en la responsabilidad, añadió mientras se secaba las lágrimas, en cuidar de algo que no sea solamente yo. Nunca me di cuenta de lo egoísta que era hasta que todos empezaron a irse. Lo que vino después fue un colapso doloroso de presenciar. No porque sintiera pena por ella, sino porque resultaba evidente que todo era una actuación, aunque en el fondo sí hubiera una desesperación auténtica. En una ocasión, ella comenzó a desahogarse contándome que Shelby había iniciado un posgrado y ya casi no respondía a los mensajes del grupo. Dalton, por su parte, pasaba todo su tiempo con una nueva pareja, y hasta Hannah estaba cada vez más enfocada en su relación. Entre sollozos, en medio de la sección de reptiles de una tienda, con un empleado fingiendo no notar el drama frente a los terrarios de geckos, me dijo: «Tenías razón en todo. Te traté como si fueras desechable, y ahora estoy viendo cómo los demás hacen lo mismo conmigo. El grupo se está desmoronando, y por primera vez entiendo lo solo que debiste haberte sentido». Mientras la escuchaba, sostenía en mis manos un paquete de suturas quirúrgicas y observaba a alguien a quien alguna vez quise derrumbarse por completo frente a un estante de comida para tortugas. Y lo sorprendente fue que no sentí absolutamente nada, ni rabia, ni satisfacción, ni siquiera lástima. Lo único que me invadió fue una indiferencia tan profunda que me confirmó que ya había superado esa etapa de mi vida. «Lamento que estés pasando por esto», respondí, con la misma frialdad con la que uno comenta sobre un desastre natural que ocurre en algún lugar lejano. «Pero no puedo solucionarlo por ti». Su último intento desesperado llegó una semana después, cuando encontré un paquete en la puerta de mi casa, dirigido a Buddy. Dentro había costosos premios para perro, un peluche con forma de estetoscopio de veterinario y una nota escrita a mano que decía: «Querido Buddy, extraño ser tu mamá perruna. Espero que tu papá te esté cuidando bien. Con cariño, tu tía María». Esa osadía de autoproclamarse mamá de mi perro, cuando jamás lo había visto, y su intento evidente de manipular mis emociones utilizando a mi mascota, fue lo que finalmente me llevó a bloquearla por completo. Hasta entonces había mantenido una vía de contacto por cortesía, pero usar a mi perro como herramienta emocional era una línea que jamás pensé que alguien se atreviera a cruzar. 6 meses después de haber logrado escapar de ese ecosistema tóxico llamado círculo interno, descubrí a través de las redes sociales que aquel grupo que parecía tan sólido había terminado por dispersarse. Lo que antes era un bloque inseparable, se había desintegrado como semillas de diente de león llevadas por el viento. Colton, por ejemplo, estaba prosperando en Denver. Sus publicaciones mostraban caminatas por las montañas y fotos con nuevos compañeros de trabajo, sin el peso constante de las obligaciones grupales. Hannah se había comprometido con Ethan y se había mudado con él, llenando su cuenta de Instagram con remodelaciones de su casa en lugar de selfies forzadas con el grupo. Dalton había vuelto a su ciudad natal para trabajar en la empresa de jardinería de su familia, dejando atrás el caro apartamento de la ciudad para instalarse en una casa con jardín propio. Shelby, por su lado, por fin había tomado un rumbo distinto al inscribirse en un posgrado de ciencias ambientales en otro estado, algo que había soñado por años. La cuenta que compartían en Instagram bajo el nombre Inner Circle Forever llevaba meses abandonada. Su última publicación era una foto grupal de un viaje de campamento, que ahora parecía un monumento ingenuo a una ilusión rota. Mientras tanto, el perfil personal de María se había convertido en un espacio vacío, plagado de frases motivacionales sobre lealtad y amistad verdadera, publicadas a un público que había dejado de interactuar hacía tiempo. Yo, en cambio, había encontrado estabilidad al lado de Abigail. Nuestra relación no se basaba en dependencias enfermizas ni en la necesidad constante de validación, sino en el respeto mutuo. Cuando ella propuso mudarse conmigo y con Buddy, no lo hizo por inseguridad, sino porque realmente disfrutábamos construir una vida juntos sin perder nuestras identidades individuales. La diferencia era enorme. Abigail tenía sus propios amigos, compañeros docentes que organizaban caminatas o clubes de lectura, y todos se trataban como adultos responsables, no como adolescentes que necesitaban vigilancia constante. Cuando alguien no podía asistir a un plan, simplemente ajustaban horarios o proponían alternativas, sin reproches ni chantajes emocionales. Nuestro apartamento se convirtió en un refugio tranquilo. Ella corregía exámenes en la mesa del comedor, mientras yo revisaba artículos veterinarios en el sofá.
Buddy se recostaba entre nosotros como un puente peludo que unía a dos personas que no necesitaban un espectáculo constante para sentirse seguras. Cocinábamos juntos, alternábamos quién elegía la película, y nuestras conversaciones trascendían los banales resúmenes de redes sociales y los conflictos triviales de grupo. Una noche, mientras planeábamos una escapada a un parque estatal, solo nosotros tres, sin tener que coordinar con nadie más, comprendí algo valioso. María, en su momento, había dicho una frase que ahora veía desde otra perspectiva: mis amigos seguirán estando aquí cuando tú no estés. Y en cierto modo tenía razón. Sus amigos sí se quedaron. Pero lo que ella nunca entendió es que estar físicamente presente no equivale a estar emocionalmente disponible, ni mucho menos significa brindar un apoyo real. Ese círculo interno no era más que un castillo de naipes sostenido por la dependencia mutua y un drama fabricado que daba la ilusión de importancia, pero que en realidad impedía crecer como personas. Las relaciones verdaderas no te exigen anularte, ni requieren pruebas constantes de lealtad, ni se derrumban cuando alguien decide seguir sus propios sueños. Lo comprendí de lleno en ese viaje que planificamos sin complicaciones, solo Abigail, Buddy y yo. Mientras armábamos la tienda bajo un cielo despejado, ella acomodaba las linternas y revisaba el mapa del sendero, y el perro corría entre los árboles, feliz, sin preocuparse por nada más que el momento presente. No hubo discusiones sobre quién debía ir o quién quedaba fuera, ni intentos de manipular horarios, ni silencios cargados de reproches. Esa simplicidad, esa calma compartida, fue la verdadera lección. La vida no necesitaba un escenario lleno de espectadores para sentirse plena. No hacía falta aparentar nada ni construir una imagen para otros. Lo importante era la autenticidad de cada instante, el saber que podía sentarme frente al fuego con alguien que me respetaba, mientras Buddy descansaba a nuestro lado, y sentir que ese pequeño universo era suficiente. Ahí entendí que no se trataba de demostrarle nada a quienes habían quedado atrás, ni de vengarme de sus juegos. Se trataba, más bien, de haber encontrado un espacio propio, un hogar hecho de decisiones conscientes, donde la paz valía infinitamente más que cualquier validación externa. Y en ese silencio iluminado por las llamas, tuve la certeza de que no quería volver a perderme en un círculo interno nunca más.